Representante, yo ahí me surge la duda con este discurso de, bueno, regresan ustedes a hacer oposición al Congreso, ya lo han sido anteriormente, ya tienen, digamos que una trayectoria haciendo oposición, son hoy la bancada, digamos que más amplia, pero eso primero no implica mayorías y lo que se prevé es que al menos Abelardo de la Espriella va a iniciar con esta legislatura con unas mayorías, teniendo el respaldo de Centro Democrático, de la U, conservadores, algunos liberales, Salvación Nacional, Mira y demás. ¿Cuál es la estrategia para ello, no? Pues porque claro, son una bancada amplia, pero ante los pesos y contrapesos no terminan siendo una mayoría. ¿Qué se está planteando es desde esta oposición para hacerle contrapeso a eso? Y si ustedes han pensado o van tras esta carrera por la presidencia del Senado. No, pensarse la presidencia del Senado es imposible. Eso, por supuesto, el escenario es adverso. Y nosotros nos declaramos ya de oposición. Nosotros no tenemos tibiezas y de entrada asumiremos realmente nuestro rol de oposición como pues lo mandata la ley, nos lo permite el estatuto de oposición con todo lo que eso representa. Sí, somos la bancada más grande, pero en términos absolutos no somos mayoría. Por supuesto, ellos van a consolidar una coalición de gobierno. Hoy hemos visto ya cómo obviamente el Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional, Partido Conservador, entiendo que el Partido Liberal está en discusión, pues ya están haciendo cuentas con el nuevo gobierno para hacer mayorías. Vamos a ver cómo se comporta el gobierno con el Congreso. El presidente de la Espriella nombra a un curtido excongresista, que es Rodrigo Lara, una persona que sabe de Congreso, que fue expresidente de la Cámara de Representantes, que sabe cómo funciona la política. la política. Vamos a ver con qué actitud llega, vamos a ver cómo realmente se construyen esas mayorías. Yo espero que lo que debería ser en un parlamento, por supuesto hay unos que son afines al pensamiento de la Espriella, como el Centro Democrático, son los primeros en postularse como partido de gobierno, pero yo quisiera creer que hay cordura en los demás congresistas de los demás partidos, en ir mirando con precisión a partir de lo que presente el gobierno nacional en el debate dentro del Congreso. El Congreso se va a prestar para, no sé, eliminar todas las entidades que están diciendo que van a eliminar y que dijeron en campaña, ¿sí? Que van a cerrar ministerios. El Congreso se va a prestar para eso. El Congreso se va a prestar para hacer una reforma tributaria que seguramente van a utilizar la vieja fórmula de aumentar el IVA, de castigar a los sectores populares, a las clases medias, una reforma tributaria completamente regresiva a lo que nosotros impulsamos como reforma tributaria progresiva. Eso es lo que se va a prestar el Congreso. El Congreso se va a prestar para hacer una contrarreforma laboral a lo que ya hemos avanzado y que este Congreso aprobó en el marco de la reforma laboral. El Congreso se va a prestar para devolvernos en un sistema de pensión, porque lastimosamente un magistrado de la Corte Constitucional ha bloqueado la votación en la Corte de la reforma pensional que ya aprobó este Congreso más de 4 veces. Esas son las preguntas que nos tendremos que hacer. Y si digo Además, algo de para entrada, poner contralor, ¿no? Y lo primero que digo algo de entrada y es que, mírenlo, si es verdad lo que ya se rumora, que lo dijo el mismo Rodrigo Lara, hay una pelea entre el Centro Democrático y de la Espriella. El Centro Democrático quería poner presidente del Senado, ¿sí? Y de la Espriella no estuvo de acuerdo con que el Centro Democrático pusiera, y en ese caso liderara el gobierno en el primer año siendo presidente de Senado, y la opción de la Espriella fue colocar a De Luque, del partido de la U, del departamento de La Guajira. Eso dice mucho, porque seguramente de la Espriella lo que está pensando es que él no tiene por qué guardarle pleitesía al Centro Democrático, ni a Álvaro Uribe Vélez, ni a los suyos. Él es la nueva derecha de este país. Sí. Es más, los principalmente derrotados fueron ellos. Los derrotados en esta elección fueron los uribistas y la centroderecha, la derecha más institucional.
tanto medios de comunicación como oposición fueron creando el ambiente para que surgiera un monstruo como es de la Espriella. Algunos de ellos del establecimiento creen que pueden domesticar a Abelardo de la Espriella y tal vez se le pueda salir de las manos. Esa es una historia también que la vemos en muchos países a lo largo del siglo XX. Vamos a ver, ¿cuál fue el premio de consolación? Darle la presidencia de la Cámara aparentemente a Briceño, quien pues asumirá pues ese rol en la Cámara de Representantes. Pero mira que eso dice mucho. Yo tampoco creo que dentro de esa coalición de gobierno todo se esté dando de manera amorosa, cordial. Hay unas tensiones dentro del escenario de gobierno que vamos a ver hasta dónde llegan. Pero eso significa que De Luque le sirve más a De la Espriella para nombrar contralor. Ese es el primer pulso que va a ser el contralor, digamos, de la información que tenemos es que los 10 que están en la lista, que ya fueron escogidos, preseleccionados por el Congreso saliente, aparentemente el gobierno de Abelardo de la Espriella está hablando con algunos de lo que nos rumoran, pero no es que tenga un favorito. El Congreso también se aboga esa potestad. No, Paola, decir que al final y al cabo el Congreso es el que escoge el contralor y ese es un lugar propio. Pero no, aquí no somos ingenuos y no nos echemos a mentiras que el guiño presidencial es muy importante, ¿no? Es muy importante, claro. Y seguramente los candidatos a la Contraloría están mirando cómo se acercan pues al nuevo gobierno. Sí, y ahí hay otro tema que usted mencionaba, representante Racero, y es cómo le van a hacer también ese contrapeso a todas estas reformas y estos proyectos que quiera impulsar el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cuáles comisiones van a ser clave y cómo se van a organizar ustedes como bancada en las diferentes comisiones, tanto de la Cámara como el Senado, ¿no? Históricamente se dice que la Comisión Primera y las comisiones económicas son las más importantes por obvias razones. Todas las comisiones primeras pasan todo tipo de reformas constitucionales gruesas, temas de, por ejemplo, de paz pasan por ahí. Volver a tomar el ejemplo, si el presidente Abelardo de la Espriella cumple su promesa de reducir el Estado, esa reducción no la hace por el decreto, tiene que pasar un proyecto de ley que se va a unificar de nuevo el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, que en su momento lo hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no sé si van a retomar esa idea. Hoy no tenemos claro, digamos, cuál es esa reducción del Estado a lo Milei que quería hacer de la Espriella. Eso tendría que pasar por comisiones primeras. Y las comisiones económicas, que son las terceras y cuartas, es donde se discute el plan de desarrollo, que son las comisiones terceras, que se discute el primer año, lo tendremos que aprobar el primer semestre del 2027, y los presupuestos, que esa va a ser la gran discusión. Lo primero que va a aprobar el Congreso el gobierno de Abelardo de la Espriella es el proyecto de presupuesto del 2027. Antes de octubre, ¿no? En octubre. Antes de octubre, sí. Los tiempos, esos están reglados, digamos, eso no se lo inventa ni el Congreso ni el gobierno. Estipula que el gobierno saliente, es decir, el gobierno del presidente Petro, plantea el anteproyecto de ese presupuesto, pero obviamente el gobierno entrante lo puede modificar. Ahí sí por primera vez, Paola, vamos a ver cuál es el tipo de país que tiene en la cabeza de la Espriella, porque ahí vamos a mirar qué es lo que va a priorizar él, qué sectores prioriza, cuáles no. Insisto, ya vienen dando mensajes, ¿no? Todo el sector agrario seguramente van a intentar hacer una contrarreforma agraria, ¿no? Eso de darle tierra a los campesinos como que no es de su discurso, ¿no? Y no es de su discurso, y por las buenas y por las malas, como que esa política ya no va. El tema de la educación, ya lo dijo Vivian Morales ayer, hoy lo está diciendo, que hay que replantear ese tema del financiamiento. Ya nos van dando las pinceladas, pero ahí nos vamos a dar cuenta cuáles van a ser sus énfasis. Comisión es importante, la Comisión Séptima. La Comisión Séptima es donde pasa la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional. Seguramente si el presidente de la Espriella va a querer hacer algún tipo de contrarreforma, tendrá que pasarlo por ahí. La Comisión Segunda, que es muy importante porque es las relaciones internacionales y las de seguridad. Eso va a ser si se hace debidamente, debe ser un lugar de mucho debate, ¿sí? Por la política de seguridad que va a querer ahora implementar. Tendremos que preguntarnos, Mariana, si en verdad menos de este ultimátum que le ha dado de la Espriella a los grupos armados y al ELN, si los va a cumplir en menos de los primeros 100 días, ¿no?
dudamos mucho, pero creo que eso es el Congreso. Si es un Congreso serio, debería plantearse ese tipo de discusiones. Representante, y de cara a las elecciones regionales, sabemos que Abelardo de la Espriella pues ya ha empezado a trabajar, o al menos a acercarse pues a estas regiones de cara a lo que se viene el próximo año con estas elecciones, que se plantea entonces el pacto histórico sobre esta contienda electoral, pues que también es muy importante y clave en términos del poder que se maneja en el país. Nosotros tenemos que irnos preparando ya para esas elecciones regionales. Tuvimos una experiencia que es la experiencia más democrática que ha tenido un partido político en la historia de Colombia, que es definir nuestros candidatos al Congreso, Senado y Cámara por una consulta popular. Lo hicimos en octubre del año pasado y de eso tenemos todo tipo de aprendizajes, cosas que quedaron pendientes, cosas por mejorar, etcétera. Pero el fondo, el corazón de esa apuesta política es que nos definimos a nosotros mismos como un partido popular, un partido donde la gente decide y toma las principales decisiones, nada más ni nada menos que es escoger sus candidatos. Vamos a volver a aplicar esa fórmula para el 2027, según los tiempos que ya estamos en este momento discutiendo para determinar, y seguramente será el próximo año, para abril, para mayo, haremos una gran consulta nacional, pero en cada región varias consultas para escoger los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿sí? También haremos ya el procedimiento para escoger nuestros candidatos a las asambleas y a los consejos. Pero eso es un principio democrático que no vamos a retroceder, y es que la misma gente sea la que escoja sus candidatos. Y nos vamos a preparar para eso. Es indudable que esas elecciones regionales pues terminan siendo un contrapeso para el gobierno nacional. O sea, por supuesto que vamos a tener una buena candidatura para la alcaldía de Bogotá, para la alcaldía de Medellín, para la alcaldía de Cali, para la gobernación. En consulta, se hará consulta. Seguramente Carlos participará de esa consulta. Por ahora no es que hayan candidatos en este momento, pues oficialmente ya llegará el momento. Por supuesto, estamos en este momento de mucha reflexión. Eso sí, Paula, sí te lo confieso, que el pacto histórico ha entrado en un momento como debe ser, pues de balance, de análisis, de revisión de las decisiones que se tomaron en el último año. Y tiene que serlo. O sea, yo en lo personal no estaría en un proceso político que sea poco autocrítico y que no dé la oportunidad de ampliar las voces, sobre todo en los espacios de decisión. En eso estamos, y ya con la salida del presidente Petro el 7 de agosto, por supuesto que es nuestro gran referente y líder, haremos pues ese plan de trabajo de cara al 2027. Representante, hay dos temas ya para ir cerrando, porque ya se nos fue la hora completa, que tienen que ver. Muy sabroso acá en este programa, que se llama De Frente. De frente. Hay que hablar de frente. Sí, hay que hablar de frente. Y vea que a propósito de lo que estábamos mencionando. El nombre del programa para una campaña presidencial, De Frente. ¿Cuál? Porque eso era como firme, ¿no? No era De Frente. No sé, era firme. Pero bueno, antes de las preguntas que le quiero hacer finalmente, justo de lo que usted estaba hablando, se ha confirmado que ayer hubo una reunión entre Rodrigo Lara, el nuevo ministro del Interior, con Gabriel Vallejo, que es el director del Centro Democrático, y hubo esa confrontación pues porque el gobierno de Abelardo de la Espriella no quiere a Alfredo Luque como presidente, quiere a Alfredo Luque como presidente del Senado, pero esto no le gusta al Centro Democrático por, su rol en el santismo. Dicen que Alfredo Luque fue muy cercano a el presidente Gustavo Petro, y porque además ellos están insistiendo en que sea Honorio Enríquez, sí, el que pues ocupe ese cargo. Pero bueno, ahora sí las preguntas que quiero hacerle para cerrar esta conversación tienen que ver con dos temas que seguro van a generar bastante polémica cuando llegue Abelardo de la Espriella a el gobierno nacional. El primero, porque usted escuchó además que el señor Lucio dice que tiene 450 decretos, proyectos y resoluciones listas para presentar el 7 de agosto, ¿cierto? El primero tiene que ver con un tema que a usted también le apasiona, que es el laboral.
y es el trabajo por horas. Reglamentar lo que la reforma laboral de Gustavo Petro quedó, digamos, abierto y que tiene que ver con la contratación y la cotización por horas. ¿Usted qué opina de eso, representante Racero? Yo creo que es puro bombo, y lo debo decir. Ellos todavía están en campaña, están encampañados y tienen una necesidad de cohesión, como pues de su fuerza política, etcétera. Primero, si ellos quieren pasar un decreto del tema de pago por horas, eso es completamente ilegal e inconstitucional, porque hay un proyecto de ley que lo reglamenta, que lo determina. Y un proyecto de ley solo se modifica, se cambia por con otro proyecto de ley, no por medio de decreto. O están claramente diciendo mentiras, insisto, en esos bombos que se la han pasado haciendo, o pues o es un pleno desconocimiento pues de la ley y la Constitución, que va en la misma línea de lo que comentabas cuando se le dice a Abelardo Laspriella que la ley determina que él se posesiona ante el Congreso. Ante el Congreso no significa necesariamente dentro del Congreso, pero sí ante el Congreso que ahí sí por ley solamente puede sesionar en Bogotá, en la capital. Eso lo dice la ley, eso lo dice la ley. Y si ustedes recuerdan, el presidente Petro se posesiona ante el Congreso con los presidentes Senado y Cámara en la Plaza de Bolívar, después de haber tenido un lugar dentro del propio Congreso de la República. O sea, lo mínimo que se le pide pues al presidente entrante, Paola, es que cumpla la ley, que cumpla la Constitución, ¿no? Pues es lo mínimo que se le puede pedir, ¿no? Pero ellos están llegando insisto, a hacer anuncios que yo creería pensar que simplemente es para hacer anuncios todavía en campaña, bueno, por supuesto, pues nos deja ahí como con la boca abierta. Parte de lo que estaban, de haberse levantado supuestamente de la mesa del empalme, eso también es completamente ilegal, ¿no? La ley determina, es que eso está por ley, el debido procedimiento para el empalme, el gobierno nacional del presidente Petro, toda la disposición, toda la transparencia. Tan transparente fue que el presidente Petro determinó que fuera televisado, que fuera público en tiempo real ese empalme. ¿Cuál es el miedo, Paola, cierto? ¿Cuál es el miedo, Mariana, de que ellos reciban el empalme así? Claro, porque es que yo antes del empalme ya tenían el libreto diciendo que este gobierno deja un país completamente quebrado, que rasparon la olla, que es un gobierno un gobierno que fue absolutamente corrupto. Ya tienen ese libreto antes justamente de recibir el empalme. Eso ya tienen las conclusiones del empalme sin haberlo recibido, ¿sí? Y eso es seguir haciendo campaña y hacer política. ¿Por qué se levantan de la mesa? ¿Sí? Sí. ¿Cuál realmente es la realidad y la verdad de no querer recibir un empalme que se estaba haciendo de la mejor manera posible por parte del gobierno saliente? Insisto, siguen en su campaña, siguen en un ejercicio de descrédito hacia el gobierno saliente porque les conviene, porque ellos, ese va a ser el discurso de Abelardo, ya me lo imagino, gritando igual que Milei, no hay plata, y eso le va a dar para empezar a hacer sus propuestas de reducción del Estado, entre otras cosas, pero, insisto, mentiras que nos está acostumbrando Abelardo Laspriella. Representante, y otro de los temas que llega al Congreso, que es de los más polémicos, es la propuesta de uno de los senadores de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, que en las últimas horas dijo que tramitaría ante el Congreso un proyecto de ley para que comerciantes y ciudadanos del común puedan armarse legalmente para defenderse de la delincuencia. ¿Cuál es la postura o qué piensa usted de esto ligado a esta propuesta del nuevo presidente, del presidente electo, de generar estos grupos de seguridad urbana y demás que muchos han llegado incluso a confundir o a creer que se trata de unas convivir? No, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Nosotros seguimos pensando y creemos profundamente que, como lo dice hoy la Constitución, el monopolio de las armas recae exclusivamente en el Estado con la fuerza legítima y legal, que es la policía, el ejército, la fuerza pública, y estos intentos que no son tampoco nuevos. Yo he tenido que discutir en el Congreso de la República proyectos de ley que ha presentado el Centro Democrático
con este tema del porte legal de armas y la legalización de las armas, y peor aún ahora con estos escuadrones policivos privados que ahora se quiere promover para el sector urbano. Todo eso nosotros siempre lo vemos como absolutamente peligroso en un país donde con este acelerado crecimiento de confrontación política, de oposición, solamente puede generar una bomba, ¿no? Detrás de esto, ¿qué puede estarse presentando? Y tengan la certeza que lo van a hacer. Van a limitar la protesta social, eso es lo primero que van a hacer, ¿sí? En los decretos que van a sacar, y si lo pueden llevar como alcance de ley, es empezar a limitar la movilización social, ¿sí? La manifestación de la ciudadanía. Eso, insisto, es un libreto que lo hemos vivido antes en Colombia con justamente gobiernos autoritarios, derechosos y también que se ven a nivel internacional, porque van a imposibilitar manifestaciones diferentes. Una cosa son políticas de seguridad que seguiremos discutiendo, que es legítimo que todo ciudadano y ciudadana exija a sus mandatarios mejores políticas de seguridad para vivir más tranquilamente, pero otra cosa es llevar a esos límites, a esos extremos donde los derechos humanos se ponen en riesgo, donde la oposición se pone en riesgo, y en eso de entrada como principio nos oponemos y ya haremos el debate si lo llegan a tramitar por vía ley. El problema es que, como usted lo decía, representante, pues en este momento no tienen ustedes las mayorías en el Congreso. De todas formas, esperemos pues que eso no pase. Ya les vamos a hablar justamente en unos minuticos más profundamente sobre este tema, el riesgo que hay, el peligro que existe en Colombia si se aprueba el porte legal de armas. Tenemos una invitada muy especial que ya está conectada con nosotros, pero antes agradecerle a David Racero por haber estado aquí con nosotros en esta hora, y esperamos pues que sirvan esas reflexiones en las que anda en este momento el Pacto Histórico, representante. A ti, Paola, muchas gracias. Mariana, a todos los que nos vieron, nos escucharon, muchas gracias, y por supuesto muy atento a seguir conversando con ustedes. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.